Buenos días, compañeros y tutor. Mi nombre es Claudia Salamanca, estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas. El día de hoy vengo a hablarles sobre las técnicas de asepsia para los procedimientos radiológicos. Entonces, ¿qué son las técnicas de asepsia? Esto es un conjunto de procedimientos y actividades que se realizan con el fin de disminuir la carga microbiana y de esta manera reducir las posibilidades de contaminación e infección entre paciente y el equipo. Entonces, les voy a hacer como una introducción sobre el tema. Entonces, todos los pacientes que requieran o asisten a un servicio de imágenes diagnósticas, a veces puede ser por una enfermedad contagiosa o por un control, entonces tenemos que derivarlos. Entonces, hay pacientes que son para métodos no invasivos que se pueden realizar en radiología convencional, ecografía, tomografía o resonancia. Estos son los que no se realizan en métodos no invasivos, que quiere decir que no los vamos a canalizar, no vamos a penetrar piel, superficies mucosas o algo así. Entonces, normalmente los procedimientos invasivos son los que son con contrastes, que son contraste endovenoso, endocavitario, y estos se realizan en tomografía y en resonancias con contraste. El riesgo de infección a veces es mayor en los pacientes que requieren métodos invasivos porque como tenemos que realizar una canalización, pues puede ser que estar en contacto con ellos y un objeto cortopunzante, el riesgo de infección sea mayor. Entonces, por eso tenemos que realizar un adecuado procedimiento. Les voy a explicar por equipos, en este caso el equipo de radiología. Siempre cada paciente tenemos que realizarles una adecuada entrevista, indagación sobre sus antecedentes, sobre sus enfermedades actuales o sus diagnósticos que les hayan generado en su historia clínica, pues para saber y tener cuidado con todos los pacientes porque cuentan con enfermedades contagiosas en los cuales pues ya sabemos que entre cada paciente, entre la toma de cada paciente, siempre hay que realizar una desinfección de las superficies que se están en contacto con estos pacientes, pero más si estos pacientes cuentan con una enfermedad de base que es contagiosa, entonces en estos casos sí debemos realizar una desinfección más avanzada y más profunda. A veces los objetos que están en contacto son como las almohadillas, los sacos de arena, los chalecos de plomo que están en contacto tanto como con el paciente en unos casos como también como los familiares. También tenemos que realizar una desinfección. Em, Como les decía, tenemos que tener certezas y preguntarle al paciente si tiene sospecha o está confirmado el diagnóstico, pero así sea solo sospecha, también tenemos que seguir el protocolo como si fuera un paciente que estuviera ya, tuviéramos certeza de que es infecto contagioso. El personal de salud, o sea, nosotros tenemos que utilizar guantes, mascarillas, batas desechables. Estos siempre se tienen que desechar al finalizar de cada atención de cada paciente. Estos, pues evitando que así seguir con el campo, con la línea de contaminación. Em, Siempre, como les decía, limpiar las superficies que estuvieron en contacto con el paciente, para esto evitar que entre paciente y paciente haya una línea de contaminación. En los procesos de ecografía, pues esto también es lo mismo en todas las superficies que tengan contacto con el paciente, utilizar guantes, mascarillas, batas desechables, que las coberturas donde están los pacientes pues sean impermeables o desechables, en los cuales para nosotros sea más fácil realizar la limpieza y la desinfección de estas superficies. Siempre, pues lo que decía, al terminar el estudio, siempre desechar todo lo que tuvimos en contacto con el paciente, en este caso, pues a veces como son los condones o esto que realiza, eso solamente son de un uso y solamente se pueden utilizar por un paciente. Entonces, estos se tienen que desechar. Em, Esto en cuanto a ecografía.
En resonancia magnética o tomografía, también lo mismo, indagar bien al paciente para saber sus diagnósticos, sus antecedentes. En este caso también, pues cuando se realizan estudios de tomografía, como le decía anteriormente, tener mucho cuidado porque pues en esto se hacen em, canalizaciones porque se inyectan medios de contraste endovenoso. Entonces, en este caso sí es de tener más precaución a la hora de realizar el procedimiento de canalización. También a veces llegan pacientes con diagnóstico de ya heridas abiertas, a veces pies diabéticos, entonces se realiza una desinfección más profunda de las superficies que estuvieron en contacto con el paciente, como la desinfección de toda la sala en general, pisos, paredes, techos. El personal de salud, como reiteradamente se dice, utilizará guantes, mascarilla, batas desechables. Esto con el fin pues de evitar riesgos de contagio y esto siempre pues se echarán en cada atención del paciente. Te tienen que hacer la desinfección en este caso de la antena, de las colchonetas, los accesorios de posicionamiento que hayamos utilizado en el paciente, como son sacos de arena, las almohadillas, el inyector. En este caso también tendríamos que hacer la desinfección, la antena, la mesa de resonancia, todas las superficies que hayan tenido contacto con el paciente. También muy importante que siempre tenemos que realizar el lavado en manos según la normatividad antes y después de la atención del paciente. Entonces, esto es muy importante realizarlo con cualquier paciente, así sea un paciente con sospecha, o que ya sea un caso confirmado, con cualquier paciente nosotros siempre tenemos que realizar un lavado de manos antes y después de la atención, para esto evitar más contagio y también cuidarnos a nosotros mismos y a nuestros compañeros, al paciente también. Entonces, también tenemos que, como le decía, todo lo que esté en contacto con el paciente se tiene que realizar una desinfección, como en la sala de radiografía, que se utiliza un delantal plomado de plástico, entonces se puede hacer realizar la limpieza, porque estos están en contacto a veces con los familiares. Entonces, también siempre tener cuidado con eso. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Listo, buenas tardes, me presento, mi nombre es Camilo Motívar. A continuación vamos a exponer los temas correspondientes a la guía de imagenología especial, tarea 2, medios de contraste y conceptos básicos. Pues elegí el tema número 2, vías de administración de medios de contraste y función renal, creatinina y tasa de filtración glomerular. Entonces vamos a iniciar con la presentación correspondiente a función renal. Está en la plataforma de Prezi. A continuación les vamos a presentar la tasa de filtración glomerular. Esta nos sirve para medir la función renal del ser humano. Es necesaria para el diagnóstico y deterioro funcional del riñón. Nos ayuda a realizar pues un diagnóstico preventivo de las enfermedades renales. La creatinina y la urea, esta creatinina, esta forma métrica, mejor, lleva ya más de 90 años, empleada desde 1827 cuando Richard Bright reconoció su incremento en la sangre y de ahí, pues basado en varias métricas, descubrió que los pacientes sufrían de una insuficiencia renal. Bien, continuamos. Em, la clearance de creatinina CR es un valor, es una medida para eh, descubrir la tasa de filtración glomerular, que es lo que nos indica como tal, pues la función del riñón. La medición se hace basándonos en la tasa, en la medida del resultado como tal de la creatinina, realizando pues esta fórmula.
realizando esta fórmula, basándonos también en talla, peso, edad, sexo y raza. Entonces, los valores normales de un riñón sano tienen que estar sobre 90, una disminución ligera pues, de la tasa de filtración glomerular nos arroja valores entre 60 y 89, y de ahí hacia abajo pues ya pues, la disminución de la capacidad del riñón. Mm, Continuamos con la función renal, lo que les comentaba anteriormente. Esta pues nos indica, basándonos en la tasa de filtración glomerular, si el paciente se encuentra con una función renal estable. Y lo que hablábamos a continuación de la tasa de filtración glomerular. Mm, La creatinina, lo que les comentaba anteriormente, pues esta sustancia es una endógena utilizada para calcular la filtración glomerular. Esta deriva del metabolismo de la creatinina y fosfocreatina del tejido muscular. Entonces, se basa mucho también en la en la talla y peso del paciente, que eso pues influye como tal en esta medida y en estos resultados. Como verificamos acá, en condiciones normales es filtrada libremente por el glomérulo en un 10 a 15% del secretado a nivel tubular. Ya hacia arriba, pues representa una insuficiencia renal. Bueno, bueno, las referencias. Y a continuación vamos a ver las vías de administración del contraste. Eh, bueno, tenemos como primera medida la vía oral. Esta por lo general se utiliza pues, en radiografías, tomografías. Perdóname, compañero, digamos que para aportar un poco a tu exposición, nos hablaste del tema de las creatininas, Sí. pero digamos te faltó el tema de cómo obtener el tema de la creatinina. Digamos que para aportar un poco, ¿no? Es para aportar un poco, Sí. entonces eh, hay dos formas de tomar la creatinina. Entonces, hay una que es por sangre, se Ah, claro, toma, sí. sí, se toma en un tubito amarillo o un tubito seco, y la otra que se toma por medio En de la orina, creo. orina, que es En sí, orina. que se hace un examen que se llama de creatinuria o creatinina por ventilatorio. Creatinuria, sí. Sí, eso es Ah, como ok. para aportar un poco. Muchas gracias. Gracias, que voy a decir. Entonces, les comentaba las vías de administración oral, de medios de contraste, pues por vía oral. Básicamente, pues se utilizan casi las mismas para casi todos los exámenes. Sin embargo, pues para vía oral, para casos como las estructuras digestivas, las estructuras digestivas, pues conocemos el mate cocido. Hay algunos contrastes como el sulfato de bario y sales de bicarbonato, los contrastes yodados, hidrosolubles, y por lo general, como les comentaba, pues se utilizan para verificar las estructuras o mejorar la visualización de las estructuras digestivas por lo general. Bueno, entonces, el medio de administración de contraste vía rectal, pues estos son introducidos por enema a través del recto, lógicamente usados para mejorar las radiografías y fluoroscopias, tomografías del tracto gastrointestinal, en este caso, pues colon y recto, básicamente. Pues algunas de estos contrastes, pues sí suelen ser siempre tema de molestia en los pacientes, ya que pues pueden ocasionar deseo evacuatorios y molestias abdominales. El medio de contraste vaginal para las mujeres, cuando van a realizarse tomas de histerosalpingografías, suele producir un dolor pélvico pues agudo, tipo cólico.
Y la vía intravenosa, que es la más usual, la más conocida. Esta sirve para realizar realces de imágenes en órganos internos, incluyendo cerebro, el corazón, pulmones, hígado, glándulas suprarrenales, riñones, páncreas, vesícula biliar y vejiga también. Para estos tipos de exámenes, como les comentaba anteriormente, se utilizan materiales yodados y de galodinio, mejorando la visualización de las estructuras y órganos internos anteriormente mencionados. Aquí tenemos las referencias bibliográficas. Protocolo de la punción. En muchos de pues estos protocolos sirven para estandarizar los procedimientos asistenciales, efectivamente, para reducir pues actos inseguros, como lo suele ser el riesgo de la flebitis y extravasaciones, que son cuando pues el catéter ingresa pues, por no la vía correcta, que es la vena, sino que pues se va hacia el tejido circundante. Pues Eh, garantizar la... no, Cami, espérame, perdón, te interrumpo. Las flebitis sí y las extravasaciones, no es que no ingrese por la vena, sino que el yelco lo que pasa es que pasa de lado a lado de en la vena, ¿sí? Entonces lo Ah, que ok. hace es que cuando se trasvasa la vena, hay un fluido de sangre por fuera de la vena y queda en como tal en ese espacio y esa es la extravasación, que se empieza a llenar, digamos, ese tejido de sangre, esa es la extravasación. Ah, correcto, no. Entonces estaba confundido. Muchas gracias, compañero. Eh, bueno, proporcionar continuando con la presentación, entonces, bueno, los objetivos por lo general de este tipo de protocolos es proporcionar al personal de enfermería una guía de canalización y mantenimiento, pues, de estos procesos, la disminución de la infección nosocomial y las complicaciones derivadas de la cateterización venosa periférica. Entonces, lo que hablábamos de lo de la flebitis y la celulitis por punción, y pues la disminución de accidentes con este tipo de procesos. Los equipos y materiales para realizar una venopunción pues son los que vemos en pantalla, los elementos de protección personal, guantes, gafas, mascarilla, la solución desinfectante para pues realizar una esterilización del área a realizar la venopunción, el algodón, el torniquete, el catéter adecuado para el procedimiento, el micropor, los líquidos ordenados con conexión al macrogotero. Esto ya es, supongo que en, en, en específico cuando suministran suero. El guardián de seguridad, esto ya es el tema de los desechos como tal. El equipo de función, el macro o bomba de infusión, líquidos ordenados, el atril, la jeringa. De igual manera. El procedimiento, en la descripción del procedimiento, comprobar la identificación del paciente, manilla de identificación, tablero y cards del paciente, informar al paciente del procedimiento que se les va a realizar, verificar firma de consentimiento para las actividades que se van a realizar. La ubicación del paciente, pues debe ser la más cómoda, tanto para el paciente como para pues, el personal que está realizando el proceso. Y la asepsia. El protocolo de la asepsia, lavado de manos, el tema de la colocación de los guantes y demás. La elección del sitio de inserción. Pues bueno, aquí vamos a tener ciertas recomendaciones como priorizar las venas distales sobre las proximales, de pronto empezando en el siguiente orden, mano, antebrazo y brazo. Por lo general, en los hospitales canalizan en las venas metacarpianas dorsales. Y cuando, no sé si me corrige el compañero, por lo general cuando uno va a realizar, sacarse estudios de sangre y demás, siempre lo hacen es en el brazo, ¿no? En el antebrazo, perdón, en la vena, vemos aquí en la imagen, en la vena mediana cubital, corrígeme compañero si me equivoco. Digamos que sí, esos son venas que uno podría decir que son venas centrales, o sea, venas gruesas como tal, en las que Sí, uno puede extraer, digamos, mucho más rápido la muestra. Pero
la recomendación de colocar el torniquete de 4 a 5 centímetros por encima del sitio de venopunción, realizar la asepsia, la desinfección de la piel antes de realizar la inserción, introducir el catéter en el sitio seleccionado con el bisel hacia arriba y en un ángulo aproximado entre 15 a 30 grados, fijar el catéter y ya el mantenimiento y como la revisión, creería, para evitar efectivamente pues posibles flebitis, decúbitos y obstrucción y extravasaciones. Entonces, la verdad, pues, se debe realizar cada 24 horas o pues de acuerdo a necesidad, si de pronto pues la zona pues está húmeda, manchada o despegada, pues de igual manera, ¿no? Em, Durante la maniobra del fijado del catéter, pues hay que evitar tracciones o acomodamientos, de pronto no moverlo, se refiere. Y bueno, los conectores, catéter, equipos de infusión se cambiarán en 72 horas para el área de hospitalización. Pues, bueno, los riesgos, anteriormente hablábamos de la flebitis, que es por lo general la inflamación de una vena, vio la alteración del endotelio. Entonces, pues las plaquetas migran a esa zona lesionada y alrededor de la punta del catéter se forma un trombo. Entonces, hay tres diferentes tipos de flebitis: la flebitis bacteriana por microorganismos, en la solución pues inyectada o, pues la que le indican al paciente, la flebitis química, de pronto por la irritación de la vena o por las soluciones ácidas alcalinas, de pronto que el paciente sea alérgico, quizás se refieran a eso. La flebitis mecánica, debido a la infusión lenta, lo que hablábamos del goteo que había que tener controlado, la fijación del catéter inadecuado pues el sitio de inserción como tal. Pues las prevenciones, riesgos y prevenciones, elegir preferiblemente las canalizaciones en extremidades superiores, lógicamente no en venas varicosas o trombosadas o ya utilizadas previamente. El confort del paciente, se sugiere realizar esta venopunción en el brazo no dominante, utilizar el catéter más corto y de menor calibre, pues de igual manera, pues acorde al tratamiento prescrito. Y pues la verificación de los fármacos irritantes, utilizar un catéter de calibre 44-22 bueno, función. Eso sería todo, compañero. No sé si de pronto tenga algo por aportar. No, Camilito, no, estuvo muy bien. Buenas tardes, mi nombre es Michael Jiménez. Yo voy a realizar la tarea 2 del estudiante 2 de imagenología especial. Entonces voy a hablar sobre los medios de contraste y conceptos básicos de enfermería. Entonces, vamos a ver los tratamientos a reacciones adversas a medios de contraste. Sí, Entonces decimos, pues en la clasificación podemos ver que está clasificado en tres partes: leves, moderadas y graves. Entonces vamos a ver las leves, que son las más frecuentes e incluyen cefalea, náuseas, vómitos leves, picor y urticaria. Generalmente son de corta duración, autolimitadas y, salvo excepciones, no requieren tratamiento específico. La urticaria por lo general es una manifestación inofensiva, pero puede evolucionar a una reacción anafiláctica generalizada de gravedad severa 4. Y ahorita vamos a ver esa reacción anafiláctica de la que estamos hablando. Las moderadas, que pueden ser vómitos persistentes, urticaria marcada, hipotensión, broncoespasmo, edema facial o laríngeo o crisis vasovagal. Estos síntomas requieren de medicación, aunque por lo general responden rápidamente al tratamiento adecuado. Y las graves, que son el shock hipotensivo, el paro respiratorio, paro cardíaco y convulsiones, requieren de una acción rápida y efectiva por parte del personal que los esté tratando. Entonces, vamos a empezar con las náuseas y vómitos. Entonces, náuseas y vómitos, el caso que sean transitorios, o sea, que sean rápidos, que no sean de larga duración, el tratamiento es de soporte: asegurar la permeabilidad de la vía aérea y venosa, evitar la aspiración del vómito para evitar que se broncoaspire,
y observar al paciente. Si los vómitos son graves y prolongados, se debe considerar la administración de un fármaco antiemético. Listo. En la urticaria, si es transitoria, lo mismo que estamos hablando anteriormente, transitoria es que no se demore, sea un lapso corto que le pase, o sea, que no sea prolongado, como tal la urticaria, que es la que estamos viendo ahí en la imagen, que son como esas ronchitas que se le ven ahí, como toda esa parte rojita. Entonces, si es transitoria, se debe realizar tratamiento de soporte y observar al paciente. Si es extensa y prolongada, o sea, que se generaliza en todo el cuerpo, se debe considerar la administración de un antihistamínico H1 intramuscular o intravenoso, con el consiguiente riesgo de somnolencia y o hipotensión. Si la urticaria es marcada, se puede administrar adrenalina, que en este podríamos decir que es de 0.1-0.3 mililitros, o 0.1-0.3 miligramos intramuscular en adultos, y el 50% de la dosis a niños entre 6 y 12 años, y 25% de la dosis a niños menores de 6 años. Si es necesario, se puede repetir, pues para revertir como tal ese efecto adverso que ocasionó pues el medio de contraste. Listo. Seguimos con el edema laríngeo. Entonces, el edema laríngeo se administra oxígeno con mascarilla y adrenalina 1 en 1000 por vía intramuscular. Se inicia con 0.5 mililitros en adultos y se repite si fuese necesario. En pacientes pediátricos de 6 a 12 años se administra 0.3 mililitros o 0.3 miligramos, o si menores de 6 años de 0.15 mililitros a 0.15 miligramos. Esto obviamente para que pues obviamente el paciente pueda respirar pues bien, ¿no? Pues ahí estamos viendo la imagen. Entonces la reacción anafiláctica generalizada es la más grave, la que estábamos ahorita hablando. Entonces, en primer lugar es imprescindible llamar al equipo de emergencias, obviamente, porque pues digamos que estas reacciones a medios de contraste son inmediatas y el paciente pues puede estar en cualquier momento en un shock. Entonces, vamos a mantener la permeabilidad de la vía aérea con aspiración de esta si es necesario y administrando oxígeno por mascarilla. Ok. De 6 a 10 litros por minuto. Si el paciente está hipotenso, se deben elevar las piernas, administrar fluidos por vía intravenosa, así como los llamados bolos, que se llaman bolos de líquidos, junto con adrenalina intramuscular 0.5 mililitros en adultos y 0.01 microgramos kilogramo hasta 0.3 miligramos en niños, que se puedan repetir en caso de necesidad. También se pueden administrar bloqueantes, por ejemplo, difenhidramina de 25 a 50 miligramos por vía intravenosa. Ahí podemos observar en la imagen que es la reacción anafiláctica, que es anafilaxia, pérdida del conocimiento, urticaria, hinchazón de la lengua, incapacidad para tragar y rápida hinchazón de los tejidos de la garganta, que es lo que nos impide poder respirar, y ahí es donde se puede producir un paro cardiorrespiratorio, que es lo que llamamos nosotros. Ok. Reacciones tardías ocurren entre 1 hora y 1 semana tras la administración de los medios de contraste. Se han descrito diversos síntomas tardíos como las náuseas, vómitos, dolor de cabeza, dolor musculoesquelético, fiebre y molestias gastrointestinales, que en una proporción significativa pueden no tener relación con los medios de contraste si se ha demostrado que las reacciones cutáneas alérgicas similares a las producidas por otros fármacos constituyen verdaderas reacciones adversas, tardías de medios de contraste y yodados. La hipotensión y bradicardia secundarias a una reacción vagal. El tratamiento es similar al anterior, pero añadiendo atropina para tratar la bradicardia, de 0,6 a 1 miligramo por vía intravenosa, que se puede repetir si es necesario de 3 a 5 minutos hasta un máximo de total de 3 miligramos en adultos. En pacientes pediátricos, 0.02 miligramos kilogramo por vía intravenosa, con un máximo de 0.6 miligramos dosis, y repetir si es necesario hasta un total de 2 miligramos. Ahí, como podemos ver, entonces ahí está la bradicardia. El de abajo es un electro normal y el de arriba ya pues es un electro con una bradicardia, que es la disminución de la frecuencia cardíaca. ¿Listo? Okay. Regáleme una hipotensión aislada. Entonces se elevan las piernas del paciente. Bueno, entonces hablemos de la hipotensión, pues que la hipotensión es
la tensión baja, ¿sí? Que se baja el tema de la tensión La arterial. latencia. Sí, la tensión arterial. Se elevan las piernas del paciente y se administra oxígeno en mascarilla, líquido intravenoso a flujo rápido, solución salina. ¿Por qué decimos que el flujo rápido, líquido intravenoso a flujo rápido? Precisamente cuando se administran la solución, los medios de contraste en la parte intravenosa, la idea es que cuando el paciente tiene alguno de estos síntomas o los presenta, la idea es barrerle rápidamente el Ah, medio ok. de contraste. Y lo segundo es que cuando se pasan bolos de líquido o bolos de soluciones en cantidades, esto lo que hace es que ayuda a subir la tensión arterial. Entonces sirve para las dos cosas. Uno, para ayudar con la hipotensión, para subir la tensión arterial del paciente. Y lo segundo, para ayudar a barrer ese medio de contraste rápidamente del sistema circulatorio. Ah, Eh, ok. Se administra oxígeno de mascarilla, líquido intravenoso a alto flujo, rápido, solución salina normal o lactato de Ringer, que son las dos soluciones que se pueden, pues, que se tienen en este momento. Si no hay respuesta, se debe administrar adrenalina, que esto ayuda obviamente pues, con el tema de vasoconstricción, de 0,5 mililitros o 0,5 miligramos por vía intramuscular, repitiendo si fuera necesario. El broncoespasmo. Entonces, el broncoespasmo se trata con oxígeno en mascarilla. Entonces, el broncoespasmo es que el paciente, pues, hace un espasmo bronco, hace un broncoespasmo y lo que dificulta la entrada de oxígeno, digamos, a los pulmones. Y hay que, pues, empezarle un tratamiento rápidamente con oxígeno. Lo mismo se trata con mascarilla o con cánula de alto flujo, que también se llama, de 6 a 10, de 6 a 10 litros por minuto, unos inhaladores que esos ayudan a expandir los bronquios, eh, inhalador dosificado, antagonista, inhalaciones profundas y adrenalina por vía intravenosa, que también nos ayuda con el tema vasodilatador. Si la presión sanguínea es normal, se administra, o la tensión arterial, como se pueda llamar, es normal, se administra en adultos de 0,1 a 0,3 mililitros o 0,1 o 0,3 miligramos utilizando dosis menores en pacientes con enfermedad arterial coronaria o en ancianos. En pacientes pediátricos la dosis es de 0,01 miligramos kilogramo hasta un máximo de 0,3 miligramos. Si además se produce un descenso de la presión sanguínea o la tensión arterial, la dosis que se administra es de 0,5 mililitros o 0,5 miligramos por vía intramuscular en adultos y en pacientes pediátricos de 6 a 12 años de 0,3 mililitros o 0,3 miligramos, o si son menores de 6 años, de 0,15 mililitros o 0,15 miligramos. Esto ya sea, también depende del protocolo que manejen pues, en cada institución, ¿no? Ok. Y eso con los tratamientos de reacciones adversas. Vamos a ver las contraindicaciones para el uso de medios de contraste. Pues en las contraindicaciones tenemos, si el paciente sufre de insuficiencia renal preexistente, la creatinina elevada, si el paciente, pues porque obviamente los medios de contraste ayudan a una insuficiencia renal pues mucho más aguda, entonces por eso precisamente Ok. se tiene que avisar, obviamente, si el paciente sufre de esta porque digamos que el tema de los medios de contraste es muy nefrotóxico, o sea, hablándolo de la función renal, y pues obviamente daña la función renal de los riñones rápidamente porque no se puede excretar pues muy fácilmente y queda, por eso hay que, pues, digamos, es una de las precauciones de las recomendaciones que no se debe hacer en pacientes, a no ser obviamente que pues ya haya un aval de pronto de algún nefrólogo o de otra manera de hacerlo, pues para evitar estos daños, ¿sí? Si ya lo tiene o si no lo tiene, pues también obviamente hay que avisar y tenerlo presente. Si el paciente sufre de diabetes mellitus, especialmente en pacientes con enfermedad renal crónica asociada, si es hipertenso, si tiene insuficiencia cardíaca, si tiene mieloma múltiple, pues que sería como un CA digamos metastásico, Bien. si tiene edad mayor a 70 años y si tiene el uso de fármacos nefrotóxicos, si usa fármacos nefrotóxicos y si sufre deshidratación. ¿Listo? Entre las referencias bibliográficas, pues tenemos
esto. Con respecto al protocolo de colocación de sonda Foley colon por enema, entonces pues presentado por mí, entonces vamos a hablar sobre el objetivo. Entonces el objetivo de la colocación de una sonda Foley colon por enema es acceder al recto del paciente mediante una sonda rectal para favorecer la expulsión de gases o administrar un enema. Entonces, el equipamiento para poder hacer este procedimiento son el cubrecamas o como le puedan llamar, una sábana, algo impermeable, ¿sí? Para pues, evitar que la cama se vaya, digamos, a ensuciar, ¿sí? Porque pues obviamente vamos a entrar por el recto, van a salir heces, van a salir pues muchos fluidos, ¿no? Guantes, gasas, lubricante o vaselina y la sonda correcta. Entonces aquí como podemos ver en la imagen, no sé si lo alcanzas a ver la imagen, Sí, es sí, más o señor. menos cómo se coloca el enema por vía rectal. Ok. Y vamos a hablar sobre el procedimiento. Entonces, lubricar la punta de la sonda Foley de calibre 22 a 24 French con lidocaína en gel e introducirla suavemente en el ano, unos de 7 a 12 centímetros. Usar una jeringa de 50, llenarla de agua, colocar la jeringa en el orificio de la válvula de la sonda Foley e introducir 20 cc de agua, ¿sí? Para inflar un baloncito y entonces tirar de la sonda, pues para ver que se infle un gloss como por decirlo, como una sonda Foley vesical, que se deja un globo en la parte de la vejiga, pues para evitar que la sonda se salga mientras se está colocando el medio de contraste, ¿sí? Si el globo se sale, significa que el globo no es suficientemente grande para actuar como un tapón. Es preciso recordar que nunca se debe inflar el globo en el ano ni empujar la sonda a más de 12 centímetros. Al tener la sonda Foley con el globo inflado, traccionar para dejarlo en borde rectoanal, sirviendo como tapón. Mientras se mantiene la tracción sobre la sonda para evitar escapes, conectar la bolsa de enema con sonda Foley. Se conecta la bolsita que se la coloca pues en la otra puntita. Abrir la llave de la bolsa del enema lentamente y se procede a introducir el enema. Se debe pasar en un tiempo de 10 a 15 minutos aproximadamente. Cuando se complete el enema, hay que cerrar la llave de la bolsa del enema si el paciente queda con la misma posición, en la misma posición con el propósito de retener el enema por 10 a 15 minutos para que le haga efecto, obviamente. Esto permitirá que la solución permanezca en el colon el tiempo necesario para obtener un efecto óptimo. Después de un tiempo de retención de 10 a 15 minutos, hay que movilizar al paciente al baño y colocarlo en el inodoro. En este momento desinflamos el globo, lo que permite que la sonda y las heces salgan, ¿sí? Esto es para cuando pacientes están obstruidos, cuando no puede hacer del cuerpo. Lo Sí. que hace el medicamento o el enema, lo que hace es que a veces, digamos que las heces se solidifican y quedan ahí, no pueden bajar, o el colon no tiene el suficiente, ¿cómo se dice? La suficiente digamos que para que, digamos que las heces fecales puedan salir, tiene que haber también una El lubricación o Ajá, una sí. del colon, ¿sí? Peristaltismo, creo que se llama Sí, peristaltismo. peristaltismo, sí, pero eso es como el movimiento del colon, Ah, como el ok. movimiento que hace el colon para que pueda salir. Pero muchas veces o es eso, o es que de pronto el colon no está lo suficientemente hidratado, que también tiene que tener como una hidratación del colon para que pueda salir fácilmente, y pues no deja salir, ¿sí? Entonces, eso es cuando el paciente, digamos, no puede, ya lleva más de X días, obviamente, que no puede hacer del cuerpo, que requiere hacer del cuerpo, obviamente, porque pues tenemos que hacerlo, sino puede producir, obviamente, una obstrucción intestinal y ya habría que hacerlo ya por medio de cirugía. Entonces, esto es para evitar, digamos, que llegue hasta esos extremos. ¿Listo? Ah, claro, ok. Aquí, como podemos ver, no sé si alcanzas a ver, es Sí, las referencias bibliográficas. sí, Perfecto. señor. Y el protocolo de colocación de sonda Nelaton para cistografía. Entonces, objetivo de la colocación de la sonda de Nelaton para cistografía es un medio de contraste, se introduce en la vejiga a través de la uretra. La uretra es el conducto que transporta la orina desde la vejiga hasta el exterior del cuerpo. Para el equipamiento, entonces, cubre camas, guantes, gasas, lubricante o vaselina y sonda correcta. Entonces, usted se acostará sobre una mesa, se aplica un anestésico a la abertura de la uretra, se introduce una sonda flexible o catéter a través de ella hasta la vejiga.
que es la sonda Nelaton que estábamos hablando, ¿no? Que se introduce. El medio de contraste fluye a través de la sonda hasta que la vejiga esté llena o usted le informa al técnico que la sienta llena. Cuando la vejiga está llena, usted se colocará en diferentes posiciones de manera que se puedan tomar radiografías. Una vez que se retire la sonda y la vejiga se ha vaciado, se toma una radiografía final. Esto revelará que también están vaciando la vejiga. El examen tarda alrededor de 30 a 60 minutos. Entonces aquí, como lo podemos ver, tenemos las imágenes de la vejiga y este es el conducto de la uretra por donde ingresa el medio de contraste. Esto que se ve aquí en blanquito, todo esto que se ve como esta bolita de la vejiga y este de abajo es el conducto uretral, que es por donde se le pasó el medio de contraste y la sonda Nelaton, sí señor. Okay. ¿Listo? La cistouretrografía miccional, evaluación uretral posterior y la cistouretografía retrógrada durante el paso del contraste, la evaluación uretral anterior. Entonces, aquí lo vemos en dos posiciones. ¿Listo? Aquí se puede ver la uretra y aquí se puede ver la uretra. ¿Listo? Y la vejiga ya, obviamente, con el medio contraste. Y por eso es que se ve así. Sería radio opaco. Radio opaco, sí. Sí, señor. ¿Listo? Y aquí está la referencia bibliográfica de el tema. ¿Listo? Listo, compañero, perfecto. Muchas gracias, todo muy claro. Listo. Cordial saludo, mi nombre es Gerson Stian Ávila Palomino, soy estudiante del programa en Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la UNAD. Y hoy vamos a responder 3 preguntas que corresponden al estudiante 3. La primera dice dosis de medios de contraste para exámenes radiológicos, la segunda reacciones adversas a medios de contraste y la tercera son tipos de catéter o yelco usados en los procedimientos de radiología. Bueno, para empezar con esta, vamos a empezar sobre el tema de las dosis. En las dosis vamos a manejar dos medios que va a ser el 0.1 y el 0.2 mililitros. Para eso siempre debemos tener en cuenta que es mililitro por kilogramo del peso del paciente o de la persona. Entonces en estos casos, ¿qué vamos a hacer? Se va a multiplicar el 0.1 o el 0.2 por el peso de la persona y así sabemos o así nos va a salir la cantidad que hay que suministrarle. De igual manera debemos tener en cuenta el peso del paciente, la edad. También debemos de tener en cuenta los flujos, la viscosidad de lo que le vamos a aplicar, que son de los medios de contraste. Vamos a tener en cuenta todo eso. Entonces, si vamos a aplicarle a un paciente que pesa 80 kilos, vamos a multiplicar 0.1 por 80 kilos, eso nos da 8 milímetros. O en algunos casos también se trabaja como 80 por 1, eso nos da 80 milímetros o 8 milímetros de lo que hay que suministrar al paciente. Lo mismo con un paciente de 73 kilos, se cogería el 73 por el 0.1, eso nos daría 7.3 milímetros, que es lo que hay que suministrar al paciente. De esta misma manera vamos a trabajar con el 0.2. 0.2 vamos a coger a un paciente que pesa 40 kilos. Entonces 0.2 por 40 kilos nos va a dar 80 mililitros o 8 mililitros, que es lo que hay que suministrar al paciente. También lo vamos a hacer con 58 kilos por 0.2. Lo multiplicamos y eso nos va a dar 11.5 mililitros, que es lo que debemos suministrarle al paciente. Todo esto debe ser acorde tanto como para hombre, para mujer. También debemos de tener en cuenta si es un paciente pediátrico, porque las dosis van un poquito, o sea, las dosis tienen que ir un poquito menos, de acuerdo también a lo que se viene diciendo, de acuerdo a la edad, al peso, a todo, que es lo que más nos influye. Bueno, vamos a hablar sobre las reacciones adversas a medidas de contraste. Entonces, estas reacciones adversas se dividen en 3 fases. Entonces, tenemos las leves, tenemos las moderadas y tenemos las graves. Las leves, estas les ocurre un 80% de las personas que salen mareadas, salen con vómito, salen con escalofríos. Sí, esto le pasa al promedio de los 98% de las personas.
que están expuestas a este tipo de contraste. También vamos a ver las moderadas, que en estas vamos a ver, digamos, estas personas puede dar taquicardia, les puede dar impotencia y les puede impotencia arterial. Y tenemos las graves, que estas pueden ser pérdida de conciencia, pueden ser algún problema pulmonar, como digamos un paro respiratorio o una arritmia cardíaca. Esto nos puede generar. En la tercera, los tipos de yelcos que podemos utilizar, los tipos de yelco que se pueden suministrar en estos casos serían catéter periférico. También vamos a utilizar catéteres cortos, que son como para casos prolongados. En estos casos el catéter corto se utiliza, el catéter de tamaño corto es para utilizar por días, por meses. Esto es para evitar algún tipo de obstrucción. También vamos a ver el catéter venoso central, vamos a ver el catéter venoso central de inserción periférica. Y en otros casos también vamos a ver otro tipo de catéter, como catéteres para la biopsia, para quimioterapia, para hemodiáfisis y catéteres para drenaje. Muchísimas gracias. Buenas noches, compañeros y tutor. Voy a hablar sobre la extravasación de medios de contraste y el consentimiento informado y tratamiento. Primero empezamos con una pequeña introducción a los medios de contraste. Los medios de contraste son sustancias utilizadas en procedimientos de diagnóstico por imágenes, esenciales para mejorar la visibilidad de áreas internas del cuerpo. Tenemos los medios de contraste, son agentes que se administran a los pacientes para resaltar estructuras internas durante estudios radiológicos. Tenemos diferentes tipos de medios de contraste, pero vamos a hablar específicamente de dos, como lo es los odiados y los que son utilizados para radiografías, y los gadolinados, que son comunes en resonancias magnéticas. Las aplicaciones clínicas, los medios de contraste se utilizan en diversas aplicaciones, como la evaluación de tumores, enfermedades vasculares, trastornos estructurales, y su correcta utilización permite diagnósticos más precisos y tratamientos adecuados. Tenemos las causas de la extravasación. Puede ser causada por una inserción incorrecta de la aguja, la elección de una vena inadecuada o el uso de medios de contraste de alta viscosidad. Tenemos el tratamiento de la extravasación. El tratamiento de la extravasación de medios de contraste es crucial para prevenir complicaciones y garantizar la seguridad del paciente. Tenemos el manejo de síntomas. El manejo de síntomas implica el uso de analgésicos y la monitorización constante del paciente. También contamos con el consentimiento informado, que el consentimiento informado es muy importante, ya que es el que informa el proceso vital que asegura que los pacientes entienden el riesgo y los beneficios asociados a la administración de medios de contraste, promoviendo así una atención médica más segura y ética. La importancia del consentimiento. El consentimiento informado garantiza que los pacientes estén plenamente informados sobre los procedimientos médicos que se les van a realizar. También tenemos unos aspectos legales. El consentimiento informado es un requisito legal en muchos países y su ausencia puede llevar a implicaciones legales para los profesionales de la salud. También tenemos
Consideraciones éticas en la administración de medios de contraste. Tenemos la ética en la administración de medios de contraste es crucial para garantizar la autonomía del paciente y su comprensión del procedimiento que se va a llevar a cabo. La anatomía del paciente. La anatomía del paciente, la autonomía del paciente es un principio fundamental en la ética médica, ya que garantiza a los pacientes que tengan el derecho a tomar decisiones informadas sobre su tratamiento, o sea, sobre lo que se les va a llevar a cabo. También hay que ofrecerles y brindarles a los pacientes una información clara sobre el procedimiento que se les va a realizar, ya que en algunos casos estos procedimientos presentan algunas complicaciones, algunos otros no tanto, y durante todo el procedimiento el paciente debe estar muy bien informado sobre lo que se les está realizando. También tenemos algunos riesgos que debemos evaluar, que son también esenciales a la hora de administrar los medicamentos de contraste, ya que algunos pacientes no reciben muy bien el medicamento de contraste que se les ofrece. Ya por último y para terminar, tenemos la extravasación de medios de contraste representa un riesgo potencial durante los procedimientos radiológicos esencial. Lo esencial para esto es reconocer los signos tempranos y aplicar un tratamiento adecuado para minimizar complicaciones y mejorar la recuperación del paciente en el tiempo más pronto posible y que sea beneficiente para el paciente. También tenemos directrices profesionales, las cuales los profesionales de la salud deben tener un consentimiento informado adecuado antes de administrar medios de contraste. Además, deben estar capacitados en el manejo de la extravasación y la identificación de signos clínicos. Todo tiene que ser muy sigiloso, ya que estos procedimientos no son tan fáciles para los pacientes. Hay algunos que no los asimilan, pero se tienen que llevar a cabo por la mejora del paciente.